Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Como siempre, con ustedes Raúl Olivera Rendo, esta vez no haciendo ningún reportaje a nadie, sino, como todos hablaron de los 100 días de Milei, yo me voy a animar a hablar de los 101 días de Javier Gerardo Milei. Invitado permanente a nuestro programa desde 2017 hasta prácticamente 2019, hemos charlado muchísimas veces con Javier, no hemos discutido nunca. Indudablemente en estos 101 días hemos descubierto que tiene periodistas amigos y periodistas enemigos. Los periodistas amigos son los que le dicen que está todo bien, está todo ok, y los periodistas enemigos son los que se animan a criticarlo de alguna forma o diciendo algunas cosas que no están todo lo bien que deberían estar. Nosotros vamos a tratar de hacer un análisis bastante sucinto de lo que pasó en estos 101 días. Obviamente el país es otro país. Del 10 de diciembre en adelante, los parámetros que estamos midiendo los argentinos son totalmente distintos. El gran ajuste que había avisado Javier, eso es cierto, en su campaña, y que fue votado por eso en gran medida por la juventud, llegó de forma tremenda. Y podemos analizar quién está pagando este ajuste. El esquema de Javier Milei en su momento y en toda su campaña fue que lo pagara la casta, a lo cual nosotros indudablemente podemos decir que estábamos todos en un 100% de acuerdo que lo pagara la casta, porque la casta fue la que se enriqueció mientras el país se empobrecía, la casta fue la que robó y nadie lo juzgó, la casta fue la que negoció y nadie dijo nada, la casta fue la que volaron a un cuartel para ocultar una famosa venta de armas no legal con nuestro gran amigo Ricardo Moner Sanz, que nos debe estar mirando desde allá, y su defensa con respecto a la gente de Río Tercero, y tampoco llegó a su buen término el juicio debido al tiempo, y tuvimos que soportar los argentinos que nos dijeran que ese juicio había pasado demasiado tiempo, entonces decaían el juicio. Una vergüenza internacional. Bueno, pero volvamos a Javier Milei, que desde el 10 de diciembre en adelante nos dijo que la casta era la que tenía que pagar las consecuencias de la cosa. Analicemos qué parte de la historia pagó la casta. Si bien es cierto que hubo una gran reducción de ministerios, con una gran futuro actual cierre de algunos organismos del Estado con despidos masivos que van a estar prácticamente hacia fines de marzo con contratos no renovados. Si bien es cierto que al reducirse los ministerios se han reducido determinados sueldos, se han transformado ministros en secretarios, secretarios en directores y así hay una reducción. También es cierto que por otro lado hubo un ruido muy grande en estos 101 días con respecto a ese aumento que se dio en Cámara de Diputados y en Senado, una discusión entre la vicepresidenta y el presidente para anular y retrotraer el aumento, y al día siguiente o a los 2 días descubrimos que también en Ejecutivo se había aumentado un 48%, cosa que obviamente en la sociedad cayó muy mal, y sobre todo por la cantidad de millones de jubilados que tenemos, que el señor expert nos dice que son 15 días para un jubilado. Son 15 años, expert, para un jubilado.
Para un jubilado que lo han sumido en la miseria, en los distintos gobiernos, y que ustedes aún no lo han rescatado de esa miseria, 15 días es una eternidad, porque los medicamentos crecieron en base a la libertad que les han dado más de un 300%. Las obras sociales, la medicina prepaga ha crecido más de un 150%. Y toda esa gente que fue expulsada, en este momento está sufriendo las consecuencias y no es gente de la casta. Si bien es cierto que con peleas y no peleas retrotrajeron el aumento de la Cámara de Diputados y Senadores del 30%. Y si bien es cierto que echando gente que no tenía nada que ver, han retrocedido en el aumento del Poder Ejecutivo, seguimos diciendo que los grandes pagadores de este ajuste son los jubilados, los segundos son los planes sociales, los terceros los comedores, los cuartos los subsidios familiares, y así para abajo. La casta sigue teniendo sus asesores, siguen teniendo sus choferes y siguen teniendo sus coches. La patria financiera sigue ganando y negociando su dinero. Y lo que antes decíamos que estaba mal o que fue pésimo, hoy lo analizamos como grandes triunfos. ¿De qué hablo de los grandes triunfos? El grandes triunfo fue tener una inflación del 25.5 en diciembre, porque nos íbamos hacia la hiper. Después tener una inflación de un 20.7 en enero, porque no íbamos a la hiper. Y ahora tener una inflación de un 13.7 en febrero, porque estamos diciendo que bajamos la inflación. En base a lo que Javier manifestó a lo largo de todos sus tiempos como economista, él está hablando de oferta y demanda permanentemente y de la libertad, que es la base del respeto, de la independencia y el respeto hacia la otra persona. Bueno, el jubilado no lo defiende nadie hoy. Descubren grandes desfalcos en el PAMI, que indudablemente se corta hoy, pero el jubilado recibió un bono que es discrecional, que lo reciben algunos y otros no. Los que no viven en la angustia, los que sí también viven en la angustia porque son los que están en la recontra mínima. Y los jubilados argentinos que están en el exterior y que reciben en moneda extranjera también están en la última porque como le pagaban en la jubilación de pesos, en euros o dólares a valor oficial, tenían una jubilación que no digamos que era aceptable, pero era por lo menos los ayudaba a vivir. Hoy, con la devaluación post-Milei, indudablemente las jubilaciones se redujeron a menos de la mitad. Entonces, ¿los 101 días tienen todo fracaso? No, no. Tienen el éxito de estar haciendo un camino hacia la reducción de la inflación paulatino, que es consecuencia de la licuación de los salarios y los ingresos de todo el mundo, incluido lo de las castas, después de la anulación de los aumentos. Esa retracción en el consumo, que es impresionante, se nota mucho más en el tema de la construcción, debido a que el parate de la obra pública, independientemente de que la obra pública es un choreo permanente, estamos de acuerdo, pero había obras públicas que estaban funcionando, había obras públicas que eran necesarias, y hoy lo vimos más, después del día 100 y el 101, donde tenemos a medio país inundado. Quiere decir que obras públicas que no se han hecho y se han choreado, hacían falta. Entonces, hoy, con ese parate de obra pública, tenemos 80.000 empleados de la construcción parados, que indudablemente no tienen un ingreso porque por el sistema de indemnización de la construcción, ellos aportan a un 12% en el primer año, un 8% de ahí en adelante, para que cuando se retiran y hacen el cambio de obra a obra, puedan vivir de ese dinero que fue aportado por el empleador para no pagar una indemnización. Bueno, la construcción está parada al 50%, atrás de la construcción para Asindar, atrás de la Asindar van a parar las cementeras, y un montón de gente, de microempresas, de grandes empresas y medianas empresas que van a dejar de trabajar
van a suspender al personal o van a echar al personal. Y vamos a empezar a ver la parte, digamos, no alegre del ajuste. Lo que plantea Milei es correcto, sí, en el tiempo. ¿Es posible? No lo sé. No lo sé. Depende de cuánto tiempo dure y depende de cuánto cada uno de nosotros pueda recomponer sus ingresos, no a nivel de ganar más, sino a nivel de equiparar las salidas que tiene en función de su vida. Hablamos de la base, la alimentación y la vivienda. Nada más. Obviamente eso al argentino se le ha convertido en algo totalmente difícil de sortear día a día, porque si bien es cierto que los precios se han dislocado y en algunos casos han retrocedido, también es cierto que es el cúmulo total de los precios y que los argentinos no tenemos noción de lo que podemos, de lo que nos piden si vale lo que vale. El otro día me hicieron una pregunta de cómo me sentía yo en Argentina y yo les dije textualmente, me siento como en un partido de tenis. Yo de un lado de la red con un raquetón grande y del otro lado de la red hay 19 personas que me tiran pelota. O sea, alguna puedo agarrar, pero son tantos pelotazos que recibo que no sé cuál parar. Bueno, ese es el argentino hoy, porque dejamos la prepaga y nos vamos al supermercado y sufrimos, nos vamos a la verdulería y sufrimos, nos vamos a la carnicería y sufrimos porque no tenemos valores relativos de nada. No hablo nada del tema vestimenta porque es infernal lo que sufrimos y está todo parado, obviamente, y no hablo nada del tema medicamentos y salud, porque mientras, como decía Miguel Ángel Pichetto, estamos en un país que regalamos la educación y regalamos la salud, de otros países se vienen a atender acá, debido a que lo regalamos, como si fuéramos un país rico, y somos un país con más del 57% de pobres, con más de 7 chicos mal alimentados de 10. Entonces, ¿qué es lo que estamos pregonando o hacia dónde vamos? Porque todavía el hacia dónde vamos no lo sabemos. Sí, sabemos a bajar la inflación, a tener superávit. El Banco Central ayer, en conmemoración del día 6, tuvo que vender dólares, no comprar, que es la primera vez que vende y no compra. Se han recuperado las reservas, sí, pero aún el Banco Central está en negativo. Se ha reducido la emisión, sí, pero estamos remitiendo bonos para pagar importaciones en dólares a futuro. Es todo un gran combo que es cierto, este país era una media que había que dar la vuelta. La estamos dando vuelta. Pero también tenemos que tener en cuenta que la investidura presidencial no está ni para vender un cine como el Gomón, ni tampoco para discutir con Lali Espósito, si canta o no canta en una provincia o en un municipio. La investidura presidencial está, primero, para no pelearse con todo el mundo, sino para escuchar, para ser firme, pero no vengativo, para tratar de crear un camino común para tanto para los propios como para los ajenos, y con sus acuerdos llegar a un bien común nacional para todos los argentinos. Y por supuesto, también obligar a que gobernadores, intendentes y Poder Ejecutivo Nacional, más todos los poderes de la nación, los 3 poderes de la nación, traten de ser austeros debido a todo lo que nos han robado a los hombres de bien que vivimos en este país bendito por Dios y maldito por los argentinos. Tenemos que pensar que Milei tiene 101 días. En esos 101 días parece que hubieran pasado, no sé, 4 años, 5, 3, 2, no 100 días. Por la intensidad de los cambios, por lo grave de algunos cambios, por la libertad en algunos bienes que al ser monopólicos como los medicamentos están abusando de la sociedad argentina, por la libertad y la falta de control en algunos otros,
por el tema de abrir las importaciones, como dijo Adorni hace 2 días, que iban a abrir las importaciones y con eso iban a liberar los productos alimenticios. Adorni, yo te aviso que las importaciones están abiertas hace más de un mes. Y por otro lado, con un Javier que está demasiado en las redes sociales y menos en la coyuntura total política. Porque si bien él se destacó como un excelente economista y asesor económico en cuanto a su profesionalidad, y luego pasó a ser un personaje televisivo siendo panelista, cosa que no hizo con nosotros nunca, sino siempre fue un invitado para hablar de economía, de su teoría económica, de su famoso anarcoliberalismo, del viva la libertad carajo, de todo eso que hemos hablado, tanto con él como con Diego Giacomini, como con Bogiano, como con Aldo Abraham, como con toda gente que quería la libertad y que tienen distintos conceptos que no son todos absolutamente iguales a los de Javier. Pero hoy Javier es el presidente. Hoy a Javier lo votó una sociedad que va a tener que replantearse dentro de más de 1 año y medio si lo va a apoyar para que pueda gobernar más o va a ser reticente con respecto al poder que puede tener. Todo va a depender de él. Todo va a depender de su histrionismo. Todo va a depender de su apertura mental para decir lo que está bien y lo que está mal, como cualquier estadista que hemos tenido muchos, muchos. Y también hemos tenido mamarrachos. No hace falta hacer nombres, cada uno sabe. También tenemos fanatismos que nos han llevado a donde estamos. También tuvimos fanatismos que nos trajeron hasta acá. Y también tenemos los argentinos que tiraban manteca al techo de esa época brillante que Argentina tuvo y que era en realidad la envidia de Europa, que vivía en guerra y nosotros no. Que nosotros proveíamos y ellos consumían lo que nosotros proveíamos. Que nosotros nos creímos que éramos más de lo que somos, como hicimos ahora, y somos menos de lo que pensamos que somos. Y por supuesto, bendigo que el presidente nos haya colocado dentro del mundo en el lugar que tenemos en este momento. Porque estamos alineados con los países que buscan y crecen permanentemente, no en los otros que tienen dictadura y además de dictadura una absoluta falta de derechos humanos. Entonces, tenemos 101 días que son buenos y malos. Hay momentos o hay elementos buenos que deben ser ratificados o aumentados o mejorados o convencidos a todos, sociedad y políticos y todos los profesionales, como para que, y no profesionales, por supuesto, el pueblo, para que marquemos todos juntos y abrazados un camino común, un camino hacia una Argentina grande, que todos deseamos, siempre. Pero lamentablemente, la casta política, sindical y empresaria ha destruido en beneficio propio, no en beneficio del pueblo ni en beneficio del país, en beneficio propio. Y sí voy a hacer un pedido a Javier, sobre todo al ministro de Justicia, sobre todo a Cuño Libarona, que tratemos de que la justicia funcione. Porque no puede ser que estemos hace 15, 12, 10 años lidiando con causas que están totalmente demostradas, con juicios írritos que fueron un fraude a la sociedad y que todo fue dinero de los argentinos para unos pocos argentinos. Para unos pocos argentinos que siguen usando ese dinero, que le falta a los jubilados, que le falta a los comedores, que le falta a los hospitales, que le falta a las escuelas, que le falta a los médicos, que le falta a los maestros y que le falta a los policías. Señores, si queremos un cambio, cada uno de nosotros tiene que dejar de buscar el atajo y atenerse a la ley. Y si queremos que exista un cambio, la ley con la justicia tiene que funcionar. Si no, vamos a ser rehenes o del narco, o de los políticos,
o del movimiento de turno que dirija a este hermoso país. Les deseo una buena semana pasada por agua, porque esta realmente fue terrible. Hago mención a los intendentes sobre todo y a los gobernadores sobre todo, y por qué no al Poder Ejecutivo Nacional, de que se dé cuenta que tenemos un país endeble e inundados, y que todo lo que decimos que no pasa, pasa, y es consecuencia de la dejadez misma que yo vengo diciendo. El que maneja mal es consecuencia de que nadie le hace cumplir la ley. El que tira basura en los sumideros es consecuencia de que nadie le hace cumplir la ley. El que edifica a mansalva sin mejorar los sistemas edilicios, tanto cloacales como eléctricos como de gas, también es porque nadie le hace infringir la ley. Y tenemos una cantidad infernal de empleados públicos que no sirven para nada, más que para seguir fomentando el curro político que hace que podamos infringir la ley. Ese es el real cambio de Argentina. Hacia eso debemos ir. Y ahí sí, señor presidente, me pongo a su disposición y además le mando un saludo muy grande. Está siendo presidente de todos nosotros. Hágalo notar y esa fuerza que tiene de León, trate de que el país se convierta en un camión. Buenas tardes a todos. Un saludo especial para el presidente, la vicepresidenta y todos los argentinos de bien que queramos que esta patria crezca. Hasta la semana que viene.